algo que debemos hacer, quieramos. Dice, los dos imperativos uno es que seamos santos y otro que seamos sin mancha. Si lo vemos así pareciera que es la misma cosa, pero realmente está hablando no de algo diferente, pero sí no es lo mismo, pues. Y el versículo en sí mismo nos está hablando de un propósito, ¿sí? Cuando nos está diciendo que seamos santos y sin mancha, primeramente nos está hablando de un propósito, que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que decimos ser creyentes, ocuparnos del crecimiento de nuestra santidad. ¿Sí? Ese es el propósito que tiene este mandato, ¿sí? Que nos ocupemos de nuestra santidad. Y el resultado, pues sé que tiene dos interpretaciones o dos sentidos, se refiere a la declaración judicial que hace Dios al momento que somos salvos. ¿Sí? Él nos dice que somos justos y la justicia de Dios nos es imputada su santidad. ¿Sí me explicó? Entonces, el resultado es ese, que delante de Dios ya somos santos, ya no tenemos pecado. ¿Sí? Esa es una declaración judicial que se hace. Y ese es el resultado de la obra de Dios. La justicia perfecta de Jesucristo nos es imputada a los verdaderos hijos de Dios y nos pone en una posición santa y libre de culpa delante de Dios. Ahora, el propósito es donde nos vamos a estar estudiando en esta tarde, que es justamente allí en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Pero tienen? Sí. Seguir la paz para con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí vemos una advertencia severa que hace el Señor, ¿no? Dice que sin santidad nadie lo podrá ver. Entonces, explícitamente está hablando de que solamente aquellos que han sido salvos van a poder ver a Dios, porque son los únicos que adquieren esa santidad. Uno que no es hijo de Dios no va a poder adquirir esa santidad. Entonces dice que todo aquel que o el que no tenga santidad no va a poder. Pero a nosotros como ya creyentes, como hijos verdaderos, debemos de evidenciar, demostrar o de modelar esa santidad y esa justicia que nos han sido. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces ahí es a donde nosotros nos toca, o nos da ese versículo, ¿no? A los no creyentes, pues lamentablemente no van a poder ver así. Pero nosotros tenemos que estar trabajando, esforzados en crecer en santidad. ¿Sí? Y no es porque ya no vayamos a ver al Señor, porque si verdaderamente somos creyentes, ya nos es dada la santidad de Dios. Entonces, hermanos, es importante que nos autoexaminemos. Somos rápidos y prontos para juzgar a los hermanos, pero no sé con qué regularidad nos examinamos. Y debiera ser al revés. Deberíamos estar examinándonos diariamente. Acompáñame a 2 Corintios 13:5. ¿Pero qué? Veamos por qué tenemos esa exhortación también en la palabra de Dios. 2 Corintios 13, capítulo 5.
Digo, 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos estéis. Son palabras que deberían ir a hacer, haciéndonos, yo creo, ir temblando. Porque si nos estamos viendo a la luz de la palabra, pues vamos a ver realmente esa enorme distancia que hay entre lo que ya debiéramos ser y lo que aún somos. Y precisamente vamos a tratar de hacernos un autoexamen, pero pues vamos a la palabra para que sea la misma palabra la que nos vaya enseñando, que nos vaya sirviendo de referencia, ¿no? Dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, 6. Colosenses capítulo 3, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 6. Hoy vamos a leer bastante palabras. ¿Me dicen cuando yo lo tenga? Dice pues, así pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida sea manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino Cristo es todo, todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Ser agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a nuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas a los que hacen injusticia recibirán justicia que quisiere, porque no hay acepción de personas. Amados, hacer lo justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, dar sabiamente para cuando yo fuera, previniendo el tiempo.
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis. Sé que vamos a leer mucho. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 17. Hasta el joven. No sé, la Biblia que yo uso tiene la nueva vida en Cristo, como las versiones que ustedes. Pero vamos a ver, para que vayamos examinándonos, ¿no? Dice Efesios 4, 17 en adelante: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los irreprensibles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, le habéis sido por enseñados a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vosotros, deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación y gracia. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, de con amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, que ofrende sacrificio, Dios, como lo fragante, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, y aún se nombre nosotros, como conviene a santos, palabras deshonestas, necedades, traumerías, que no convienen, sino antes bien a fin de gracia, porque sabemos esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que se idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, por la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta de tú que duermes, levántate de los muertos, y alumbrar a Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, entendidos, por el cual sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí podemos ver de lo que no podemos hacer, estamos haciendo, de a la inversa, lo que no estamos haciendo, que deberíamos hacer. Entonces, nada más, si nos podemos leer, yo creo a partir de, después de Juan, hasta Judas, habla de ese contraste de una vida antigua, una vida sin Cristo y la vida en Cristo. Entonces, pues, tenemos toda la palabra para
poder vernos en ella, ¿no? No seamos engañados por nuestro propio corazón. Ahora, ¿qué es la santidad? Está llamando al Señor a que nos ocupemos, buscamos en santidad. ¿Pero qué es la santidad? Primero voy a empezar por decirles qué no es. ¿Sí? Está lleno de ceremonias religiosas, de tradiciones, de costumbres, de mandamientos de hombres, y aún moral y éticamente, o la ética y la moral secular. Aún está lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Todo eso no da evidencia de que seamos santos. ¿Sí? Si recordamos, los fariseos cumplían y eran muy celosos con todos esos ritos y todas esas cosas externas. ¿Sí? Eran celosos. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? ¿Sí? Eran unos hipócritas. ¿Sí? Eran hijos de su padre el diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las cosas son externas, o sea, puede hacer aún un no creyente. Entonces la santidad viene de la perfección. Y es ahí donde tenemos que estar. Porque las cosas externas cualquiera las puede hacer. Yo puedo venir cada 8 días y hacer todo lo que hacen en una congregación cristiana. Entonces necesito esa transformación. Entonces la santidad, en resumen, podemos decir, es estar apartado del mundo, vivir en conformidad. En términos generales, eso es. Pero ahora podemos llamar la santidad aplicada. Una cosa es la santidad y otra cosa, ¿cómo se tiene que ver la santidad en el interior? ¿No? Entonces dice, cada verdadero creyente debe de estar luchando, debemos estar trabajando y esforzándonos, determinar en nuestro corazón para que de lo más íntimo de nuestro corazón podamos tener ese anhelo o podamos estar viviendo cada instante de nuestra vida como a Dios le agrada, solamente con el poder, la obra de nosotros. ¿Sí? En una obediencia, una rendición absoluta y voluntaria al Señor Jesucristo. Si nosotros no nos rendimos, no rendimos nuestra vida al Señor de Cristo, ¿qué quiere decir? Que nosotros queremos estar dirigiendo? Ya la dirigimos, bueno, yo de mi parte yo la dirigí durante tantos años, estoy aquí por la gracia. Entonces nosotros no sabemos por dónde llevarnos. Pero si nos metemos al Señor de Cristo, la persona y obra del Espíritu Santo, podemos ayudar. Ahora bien, Jeremías 16. ¿Quién lo puede leer? Eso viene. Entonces, para tener nosotros el deseo de nuestro corazón y la santidad, pues primeramente tenemos que conocer cómo es Dios. Porque si no, no vamos a tener referentes a dónde vivimos. La santidad podemos decir en sí mismo que no es la ausencia de pecado. La vida es no es la ausencia de pecado en sí mismo. Más bien es cuánto nos apartamos, separamos del pecado y qué tan separados estamos de este mundo. Porque dice la palabra de Dios que si alguno dice que no tiene pecado, entonces la santidad sí tiene que ver con que te apartes de tu pecado, pero no que no. Más bien tiene que ver con
¿qué tanto te has separado? Todo lo que es, porque está lleno de maldad. ¿Sí? Ya sabemos que este mundo lo gobierna las cosas. Y todo lo que está diseñado en este mundo va abiertamente contra la palabra. Díganme si no es todo. Antes era como que oculto, como que acá, pero ahora ya es abiertamente. Entonces, ser santo en la definición del hebreo es ser cortado de raíz, pues tu aparte. Esa obra solamente la hace Dios. Al momento que creemos, Él hace esa obra. Nos arranca de raíz y nos pone en Cristo. De otra manera no podríamos. Nadie podría hacer esa obra, ¿sí? Luego entonces, cuando Dios nos dice que somos santos, es que fuimos apartados por Dios. La definición hebrea es arrancarlo de raíz, cosa que hace Dios. Nos saca del mundo y nos pone en Cristo. ¿Sí? Entonces nos aparta Dios para Él. Pero va, de una manera está fusionado o aunado al nuevo nacimiento. Por eso les digo que solamente un verdadero hijo de Dios puede estar aunado en el sentido. Porque de otra manera, pues no se puede. ¿Sí? Solamente Dios es el que nos pasa de muerte espiritual a vida. El que nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de Jesús. De lo espiritual, de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y estas dos cosas son tan diferentes, es tan diferente y tan contrario lo santo de lo profano, como la misma Biblia lo expresa, que son los hijos de Dios, los hijos de Dios. No hay un intermedio. Estamos con uno, estamos con otro. Pero no hay intermedio. Juan 8, 39, 47, aquí el Señor nos dice claramente. Yo lo que quiero es, estoy citando muchos versículos para que vayamos viendo que todo está en la palabra de Dios. No me acuerdo de hablar algo que no esté en su palabra. Y dice Juan 8, 39 al 47. ¿Ya lo tienen? Respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, lo habla, porque es mentiroso y es el padre la mentira. A mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto, no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Allí habla de las dos naturalezas, los hijos de Dios y los hijos de diablo, y que cada uno va a dar evidencia de si es hijo de Dios. Ahora, el propósito del verdadero hijo de Dios es ser más como Dios su Padre, como su Señor y Salvador, Jesucristo. Para ello tiene que hacer dos cosas. ¿Sí?
Una vez que conocimos que hemos sido salvos, debiéramos tener en nuestro corazón el deseo de ser como Dios y como Salvador Jesucristo. Pero para que eso suceda, tenemos que hacer dos cosas. Primero, como decía hace rato, conocer cómo es el Padre, para que podamos hacer la segunda. Y segundo, debemos apartarnos del mundo. Sin una de esas dos cosas, no vamos a tener santidad. Vamos a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Ya? ¿Lo tienen? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces tenemos que tener ese conocimiento de Dios para saber o querer ser como Dios. Y apartarnos del mundo, Santiago 4:4 al 10. Siempre digo, una predicación no debe de estar con el versículo que Dios envió. Santiago 4:4 al 10. ¿Lo tienen? Sí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye amigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Para esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ver las manos, y vosotros de doble ánimo, purificar nuestros corazones, abatidos, lamentar, llorar, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza, guiados delante del Señor, Él es. Entonces ya vemos que si no nos apartamos del mundo no vamos a tener santidad, y en automático nos constituimos en el mundo. Si amamos el mundo, no amamos a Dios. Nadie tendrá santidad si no se aparta del mundo, así como nunca tendrá el anhelo en su corazón de crecer en santidad si no tiene un conocimiento bíblico de quién es Dios, cómo es Dios, de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vemos en la Escritura el atributo, cuando se hace mención de un atributo de Dios, se repite 3 veces. Solamente un atributo de Dios es el que se necesita. Realmente se hace 3 veces. Y es precisamente sí. No hay otro. No dice Dios es amor, amor, amor. Dios es... Dice el Señor es santo, santo, santo. Apocalipsis 8, 4, 8b. Isaías 6:3. Apocalipsis 4, 8. Si los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Isaías 3, 6:3.
Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, esa triple declaración se llama Higación, está bien pronunciado, en griego, ¿sí? Y es para subrayar la separación e independencia de Dios frente a su creación caída. ¿Sí? O sea, es esa repetición o esa denominación 3 veces el atributo de Dios como santo es para que podamos ver que Él está infinitamente separado e independiente de toda su creación. En Dios no hay nada malo y Él no tiene nada que ver con el pecado y la maldad de este mundo. Hay un tema muy difícil de explicar y muchos cuestionan que entonces por qué Dios permite el pecado. Pero eso es algo muy escabroso. Pero es para que podamos ver que Dios es santo y está muy separado de nosotros. O sea, la santidad de Dios es algo que no puede tener, digamos, un contacto con este mundo caído. Y por eso el Señor es que nos hace el mandato encarecidamente o la advertencia de que Él es sin santidad. Porque Él está infinitamente separado de nosotros. Que nadie que no tenga, que no sea santo, no puede estar con Él. O sea, es imposible pues, que acceda al Señor. O sea, porque no hay manera que alguien sin santidad pueda ver al Señor. Entonces les decía que solamente por esa obra sobrenatural que el Señor ha hecho en nosotros, de trasladarnos de nuestra naturaleza caída al reino de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos ocuparnos de nuestra salvación. Pero el Señor nos hace la advertencia que acabo de leer de que la humanidad nadie verá al Señor. Porque el corazón del hombre es siempre, la tendencia es ir a Cristo. O sea, el Señor nos llama a ser santos, nos pone aparte, pero el corazón del hombre tiende a Cristo. Un ejemplo, dijo el ángel, no volteéis. No pudo dejar, pereció. ¿Cómo se ve la evidencia de la santidad del Hijo de Dios? Es precisamente, como decía hace rato, qué tan apartado está de este mundo, su conformidad al carácter de Cristo. Mateo 5:16. Tiene que ser evidente que somos santos porque hemos sido salvos. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí en el contexto, que no se lo dio porque nos llevaríamos más tiempo, las buenas obras se refieren al fruto del Espíritu Santo en la vida de cada día. Entonces, ¿cuál diferente tiene que ser un hijo de Dios en comparación con alguien que no conoce?
tiene que ser algo evidente, que se vea, que se note, que las personas puedan decir, Enrique es diferente a David, sí, cualquiera de nosotros. Tiene que verse, necesariamente tiene que verse. ¿Sí me explico? Si no, algo está pasando. Si la gente, principalmente los que no conocen, no pueden ver en nosotros algo diferente, algo está muy mal. Entonces, por eso el Señor nos exhorta a que busquemos y crezcamos en nuestra manera de vivir realmente es diferente, hermano. Nuestros afectos son diferentes a los que nosotros tenemos. Nuestros deseos, nuestros pensamientos están puestos en las cosas espirituales, están puestos en las cosas terrenales como las que no conocemos. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde están nuestros espíritus? ¿Dónde buscamos el gozo de Dios? En las cosas que perecerán. ¿Por qué nos estamos esforzando? Por las cosas que perecen. Literalmente nos estamos matando de las cosas de este mundo. Estamos descuidando las cosas de nuestra vida. O sea, somos insensatos. ¿Cómo nos afanamos las cosas del mundo? ¿Cuánto descuidamos la salvación? Solo por la misericordia de Dios es que no ha terminado. Cuando tenemos que convivir con el mundo, o sea, no, el Señor Jesucristo dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo trabajamos con gente que no conoce. Lo que usamos transporte público, en el transporte público va a la gente que trabaja, aún nuestra familia no conoce. El detalle no es que te tengas que relacionar con ellos. El detalle es cómo te relacionas. Cuando están siendo blasfemias de Dios, ¿te afliges? Cuando cuentan un chiste en doble sentido. O sea, ¿dónde está la diferencia que debería buscar aquí? ¿Dónde? La advertencia del Señor debería de partir nuestra alma, de hasta sin santidad. Primera de Pedro 4:6. Para que sigamos viendo cómo se tiene que ver la santidad. Primera de Pedro 4:1. Bien. Primera de Pedro 4:1. Sí. Porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la conciencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dando en lascivias, licencias, intereses, filosofías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, el mismo desenfreno, seducción, de su praga, pero ellos darán cuenta a
está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados carnes a los hombres que lo vivan y los espíritus. La pregunta aquí es, ¿corremos con él o ya no corremos? Aquí nos está diciendo que a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el individuo de Dios. Nos habla de la naturaleza. Entonces la santidad práctica, hermanos, comienza con negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguir a Cristo, sometiéndonos por completo y de forma voluntaria al Señor. Así podemos decir que la santidad es la conformidad a Cristo. La santidad aplicada es andar en Cristo. Segunda de Corintios 6, 14, 7, 1. Les decía que son dos naturalezas totalmente diferentes. Unos son hijos de Satanás, otros son hijos de Dios, porque poseen naturalezas diferentes. Entonces, en 2 Corintios 6, 14 al 7, 1. Ya lo conocen, es el yugo desigual. ¿Está bien? Dice, no unáis en yugo desigual en los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con la debilidad? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Seré para vosotros el Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor. Si vemos de dos naturalezas que no pueden tener, no pueden cohabitar. Y eso lo aplicamos mucho en el matrimonio. Podemos unirnos en yugo desigual porque va a haber esa fricción entre esas dos naturalezas. Pero también, aquí también hay dos imperativos en estos versículos que hemos leído. Uno es que salgamos del medio de ellos y el otro que nos apartamos, que realmente es lo mismo que ser de Cristo. Tenemos que marcar una diferencia, porque hemos sido puestos aparte. Si no somos semejantes a Cristo, deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos por nuestra salvación. Un verdadero Dios, pues tiene que estar siendo comprometido. Si eso no está pasando en nuestra vida, pues es para que nosotros mismos nos cuestionemos. Primera de Juan 5, 2, 6. Primera de Juan 2. ¿Está bien? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, debe andar. Corremos al par de los ustedes, andamos en Cristo. Y así, hermanos, podríamos estar decía, leyendo todo el Nuevo Testamento. Y esa es la
enseñanza. Una vida antigua, una vida y se me acaba el tiempo, pero no quiero irme sin ver, que veamos, por ejemplo, Levítico 10, ahora vamos a leer 3. Ya sabemos la historia tal vez, pero vamos a verlo, ¿no? Levítico 10, capítulo 10, verso 1 al 3. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su ensayo y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, los que murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón esto que habló Jehová diciendo: y se acerca, y santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón era el papá de los sacerdotes. ¿Qué pasó ahí? Podríamos especular muchas cosas, ¿no? Pero en términos generales yo les voy a decir que cuando el Señor dice: los que a mí se acercan me santificaré, está diciendo que cuando venimos a la presencia de Dios, más porque en este caso que hoy estoy compartiendo, luego debería haber santificado. Porque de otra manera no voy a cumplir la segunda parte del versículo que dice: en presencia de todo el pueblo seré justo. Entonces, por eso es que estos jóvenes tuvieron que ser consumidos, porque era apenas desobedecían. Ellos como sacerdotes tenían que hacer todo un ritual para entrar, aún el vestido que usaban, no tenía que llevar ni la más mínima mancha, porque eso ya les provocaba, por la consecuencia era que, pero solamente representaba lo interno, esa vestimenta representaba lo interno. Hay una interpretación que dice, porque unos versículos atrás está diciendo Dios a Aarón que no deben de tomar sidra. Entonces se supone que estos jóvenes habían tomado bebidas alcohólicas, entraron inmundos delante de la presencia de Dios. Pero aquí la enseñanza es de que nosotros tenemos que estar, cuando venimos a servir al Señor, tenemos que estar Dios, por misericordia, no manda fuego, pero, o sea, con esa reverencia tenemos que, pensando en que, fíjense que el Señor actuara todavía con el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan rápidamente la historia de Usa? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo Usa? Tocó el arca. ¿Y qué le pasó? Murió. ¿Saben por qué? Porque Usa, el linaje de los cuatitas eran de la tribu de Leví, el linaje eran los cuatitas. Ellos estaban encargados de todo lo consagrado al Señor. Y desde que estaban chiquititos, o sea, apenas si caminaban, lo primero que se instruía era que no debían tocar por nada del mundo las cosas consagradas. Por nada. Y Usa, inocentemente creo yo, estiró la mano y tocó el arca porque se iba a caer y no quería que se ensuciara de oro, que se contaminara. Pero lo que no pensó es que él sí estaba no santificado. Si el arca hubiera caído y se hubiera ensuciado de lodo, no hubiera adquirido inmundicia, porque la tierra simplemente cumple y obedece al Señor. Está seca, es polvo; está mojada, es lodo. No hace otra cosa que eso. Pero Usa, en ese tiempo sabemos que todo el pueblo estaba fuera de Dios, entonces él sí estaba inmundo. Tocó, contaminó, pero más que nada fue la desobediencia mental.
porque por nada del mundo debieron haberlo. ¿Sí? Y bueno, pues el Señor tenga de nosotros misericordia, nos ayude, hermanos, a ocupar ¿qué debería de provocar esas palabras en nosotros? Y nuestro corazón nos engaña porque a veces ya nos creemos muy santos, pero ¿recuerdan la historia de Job? Esa dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Y ahí en el capítulo 42, llega un momento en el que Job dice, de oídas te había oído, mis ojos. Así podemos estar nosotros, de oídas, hemos oído de Dios, pero no hemos sido una relación íntima en oración delante de Él, lo que podamos decir, más ahora mis ojos. ¿Saben por qué? Porque eso provocaría inmediatamente a anhelar lo que hemos visto. Padre bueno, bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Ven, Señor, misericordia de nosotros, Padre bueno. Sabemos, Dios, que tú obras en tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a determinar nuestro corazón y seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie te verá, Padre. Ayúdanos, ten de nosotros misericordia y sé propicio a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aprovecho para decirles que el próximo sábado, al terminar el servicio, tenemos la reunión de matrimonios. Ya para no